tema que es materia. Es el tema inicial de química. Y vamos a empezar con una definición bastante sencilla, ¿no? ¿Qué cosa es materia o qué se entiende por materia? ¿No? Entonces seguro muchos de ustedes ya lo han visto, ¿no? La materia es aquello que constituye en realidad todo el universo y tiene ciertas características, pero vamos a ver ahorita en conclusión, en este pequeño concepto, que es aquello que tiene masa, es decir, que está ocupando un lugar y se encuentra en constante movimiento, en constante transformación, inclusive independiente a nuestros sentidos, ¿no? Es decir, nosotros podríamos pensar que no está en constante transformación, pero sí, a pesar de que de repente nosotros creamos que no. Hay dos formas de manifestaciones de la materia y ellas son, primera la materia condensada y luego viene la materia dispersada. La materia condensada es aquella que se trata de todos los cuerpos físicos y la materia dispersada que se basa más que nada en lo que son energías. Entonces nosotros vamos a tener de forma condensada todo aquello que tiene masa, tiene volumen y se considera como materia, y ustedes lo están viendo ahí. Y de forma dispersada vamos a tener a todo lo que es energía, por ejemplo, la luz, ¿no? Las ondas de radio, los rayos X, el calor, el frío, etcétera. Todo eso constituye lo que es materia, ¿bien? Entonces, de forma general, solamente para ver qué es lo que vamos a tocar ahorita, es la materia. Entonces está subdividida en dos manifestaciones bastante diferenciadas, como ustedes pueden ver, y esas son el cuerpo, ahí está, y el otro es la energía. Nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de la materia en cuanto a su forma condensada, es decir, a los cuerpos, y en esa vamos a tener dos subdivisiones, que es sustancia, aquí está, y las mezclas. Dentro de ellas, dentro de cada una de ellas también tenemos otras particularidades, por ejemplo, las sustancias, que está subdividida en dos y es simple y compuesta, y luego las mezclas, que pueden ser homogéneas y heterogéneas, y que seguro ustedes también ya se estarán recordando a qué hace referencia a eso. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar. Primero con la clasificación, y estamos hablando de los cuerpos condensados, es decir, los cuerpos en sí. Y vamos con la primera, que era la sustancia, ¿recuerdan? ¿Y qué cosa es una sustancia? ¿No? Es un cuerpo puro donde en cualquier parte o cualquier de repente muestra que yo quisiera tener de ella, sus propiedades van a ser semejantes, ¿no? Cuerpos puros, ¿no? Dentro de estas sustancias, nosotros vamos a tener dos subdivisiones, las sustancias simples y las sustancias compuestas, o simplemente llamados compuestos. Las sustancias simples están formadas por un solo elemento, de un solo tipo. No hay combinaciones, aquí yo no voy a ver elementos diferentes uniéndose. Solamente voy a encontrar de un solo tipo. Que se puedan repetir ellas mismas, sí, y lo voy a poner ahorita para que ustedes puedan entender la diferencia. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo en esta imagen sustancias simples, sustancias que están conformadas por un solo elemento. Está. Por ejemplo, aquí el hierro, y lo están colocando con su símbolo, el oro, la plata, el cobre, ¿no? Sustancias simples, es decir, solamente están teniendo un solo elemento. Pero luego en la parte inferior yo estoy observando este número, ¿no? Como subíndice, ¿no? Debajo de el símbolo del elemento. Por ejemplo, H2, O2, Cl2, y yo podría decir, no, Miss, pero aquí ya no solo hay un elemento, yo estoy observando un número que me indica que hay dos. Sí, pero siguen siendo sustancias simples, porque están conformadas por un solo tipo de elemento. Por ejemplo, los gases, ¿no? Generalmente casi todos los gases son diatómicos. ¿Eso qué significa? Que están formados por dos elementos. En su estructura molecular nosotros encontramos dos átomos, pero del mismo elemento, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, dihidrógeno. Este gas está formado por hidrógeno. Son dos átomos del mismo elemento. El oxígeno también, ¿no? Dioxígeno o oxígeno gaseoso. El dicloro, ¿no? O el cloro gaseoso. Entonces, está formado, sí, esta sustancia por dos átomos, pero son del mismo elemento.
Por eso se les reconoce como sustancias simples. Bien, ahí está. Entonces, voy a colocar aquí una tablita con varias sustancias. Ustedes están viendo los nombres y sus fórmulas. Y también vamos a hacer inferencia en lo que es atomicidad, porque puede que también ustedes encuentren preguntas sobre atomicidad para la clasificación de la materia. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí al cobre, plata, oro, oxígeno, hidrógeno, ozono, fósforo. Solamente son algunos ejemplos. Y estamos viendo sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el cobre, este metal, ¿no? Y su fórmula es el Q, ¿no? O sea, su elemento químico. Y yo podría también de aquí decir su atomicidad de esta sustancia, ¿no? Es monoatómico. Es decir, ahorita yo solamente estoy encontrando un átomo de cobre, nada más. Igual para la plata, otro metal, su fórmula Ag. Y también es monoatómico, es decir, solamente estoy encontrando un átomo nada más, ¿no? El oro, por ejemplo, ¿no? Su fórmula Au, y también es monoatómico, ¿no? En caso para los gases, como yo les había dicho, la mayoría de ellos está formada por más de un átomo, pero es del mismo elemento. Por eso es que se les considera sustancias simples. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el ozono, que son gases, ¿no? Y están formados, mira, por ejemplo, el oxígeno, ya lo habíamos visto, dos átomos del mismo elemento, oxígeno, hidrógeno igual, ozono, por ejemplo, ¿no? Que está formado por tres átomos de oxígeno. Y cuando a mí me piden atomicidad, simplemente es contar la cantidad de átomos que están presentes en esa estructura. Por ejemplo, ahorita el oxígeno es diatómico, o sea, yo estoy encontrando dos átomos de oxígeno. Igual para el hidrógeno. Y para el ozono yo estoy encontrando tres átomos, ¿no? Entonces va a ser triatómico, ¿no? Nada más solo tengo que contar la cantidad de átomos para poder hallar la atomicidad. Para el fósforo, mira, observa por aquí, el fósforo sólido, son 4, su presentación en este caso para su fórmula química es P4, ¿no? El símbolo y la cantidad de átomos que presenta para, en este caso, esa sustancia en forma sólida, ¿no? Entonces viene a ser tetratómico. Para el azufre, mira, azufre sólido también, S8, ¿no? Octatómico. Entonces, como tú te estás dando cuenta, ¿no? Todos estos ejemplos que nosotros hemos visto aquí son sustancias simples. Sustancias, con, en este caso, presentaciones en la fórmula donde solamente voy a ver un elemento, que puede que se repita, es decir, puede que haya 2, 3, 4, sí, pero sigue siendo el mismo elemento. Mientras siga siendo el mismo elemento, eso es una sustancia simple. Bien, entonces eso para que quede claro. Ahora vamos a ver lo contrario, que es sustancias compuestas, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, está compuesto. Ya no solamente de un solo tipo de elementos, sino vamos a encontrar dos o tres diferentes. Ya no va a ser el mismo, van a ser diferentes. Y va a ser bien sencillo de darse cuenta, ¿no? Listo. Por ejemplo, vamos a ir acá distinguiendo la diferencia, ¿no? Yo tengo aquí el agua, ¿no? Y acá está su formulita, mira, H2O. Yo estoy encontrando aquí dos elementos. Estoy encontrando hidrógeno y estoy encontrando oxígeno en esta fórmula, ¿no? De esta sustancia del agua. Entonces, es una sustancia compuesta. Yo encuentro dos o más elementos diferentes y está cumpliendo esa regla. Para la sal común o la sal de mesa, ¿no? Estoy encontrando ¿qué cosa? Encuentro sodio y encuentro cloro. Dos elementos diferentes. Para este mineral llamado pirita, estoy encontrando también aquí, en este caso, dos elementos diferentes. Estoy encontrando hierro y estoy encontrando azufre, ¿no? Una cosa es que yo cuente cuántos elementos veo, observo, y otra cosa también es que cuente cuánto es su atomicidad, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces, por el otro lado, mira aquí en la derecha, yo tengo otros 3 ejemplos también, pero no todos de ellos son sustancias compuestas. Quiero saber, a ver, este de aquí, el cloro gaseoso, pero está en inglés, ¿no? Cloro gaseoso, pregunto, ¿es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? De lo que tú puedes estar observando ahorita.
¿Sustancia simple o Sim- sustancia compuesta? Simple. Es una sustancia simple, ¿no? Muy Simple. bien. Porque está compuesto en este Diatómica. caso, ajá, de cloro, ¿no? No tiene otro elemento diferente, ¿no? Es diatómico, sí, porque yo encuentro dos átomos de cloro, diatómico, pero sigue siendo una sustancia simple. Aquí está el sodio metálico, ¿no? Sodio metálico. ¿Esto es una sustancia simple o compuesta? Simple. Simple también, muy bien, ¿verdad? Entonces sigue siendo simple y yo encuentro un solo elemento, ¿no? Entonces estas son sustancias simples, sustancias simples. Este de aquí, que es la sal de mesa, ¿no? Ya la habíamos visto, cloro de sodio, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí está, dos elementos, sodio y cloro, ¿no? Que están unidos mediante un enlace iónico. Listo, entonces es sencillo, ¿no? Cuando ustedes vean en una fórmula química dos elementos diferentes, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, los que estén presentes, generalmente llegan hasta cuatro, algunos, sustancias compuestas, elementos diferentes, ¿ya? Ahora, vamos a ver por aquí, porque como nosotros hemos estado viendo atomicidad para sustancias simples, vamos a ver esto de la atomicidad, pero para las sustancias compuestas y los nombres que van a recibir estas sustancias compuestas, porque a partir de dos elementos a más ya vienen a recibir una denominación también, y eso es importante que ustedes puedan tenerlo como información. Entonces, aquí tenemos varias sustancias. Tenemos el agua, el amoníaco, el gas propano, la glucosa, la sacarosa, el alcohol y la urea, ¿no? Entonces, sus fórmulas, aquí están, miren. Y vamos a ver esto de los elementos que las componen, ¿no? Por ejemplo, el agua tiene dos elementos bien marcados, ¿no? Que son el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Entonces, si a mí me pidieran el nombre general del agua como sustancia, yo diría que este es un compuesto, porque es una sustancia compuesta, ojo, es un compuesto binario. ¿Por qué binario? Porque está compuesto de dos elementos, que es hidrógeno y oxígeno. Pero si a mí me pidieran la atomicidad de ese compuesto, es otra cosa distinta. ¿Ya? Cuando a mí me piden la atomicidad, yo tengo que contar la cantidad de átomos que estén presentes en esa sustancia. Entonces, la cantidad total, si yo observo, puedo ver que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, su atomicidad va a ser igual a 3. Entonces, en otras palabras, el nombre de la sustancia lo determina cuántos elementos diferentes hay, pero la atomicidad es la cantidad total. Entonces hay que tener en cuenta eso para no confundirnos, porque a veces pueden pensar, pero si hay tres átomos, eso sería, no sé, ternarios. No, es distinto, ¿ya? Por ejemplo, para el amoníaco, aquí, ¿no? Yo observo dos elementos, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. O sea, eso de aquí es un compuesto binario, pero si a mí me piden la atomicidad, ¿no? Yo tendría que contar tres átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno, es decir, cuatro. Nada más. Para el gas propano, por ejemplo, ¿no? C3H8. ¿Qué compuesto es? Es un compuesto binario porque encuentro dos elementos, carbono e hidrógeno. Pero si a mí me pidieran la atomicidad de esa sustancia, entonces yo sí tengo que contar la cantidad de átomos. Encuentro 8 átomos de oxígeno y 3 de carbono. Entonces su atomicidad sería 11. Quiero saber si eso está claro, chicos, o ahí hay alguna duda de repente. ¿Hay No, alguna duda está ahí? ¿Está todo claro. claro? Sí, Está todo claro. claro. Todo claro, Ya, amiga. muy bien. Listo. Entonces, por ejemplo, para la glucosa, ¿no? Que ya deja de ser un compuesto, dejamos aquí los binarios y pasamos a los compuestos ternarios, porque estamos encontrando tres elementos diferentes, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Tres elementos diferentes. ¿No? Y la atomicidad, obviamente, contar la cantidad de átomos que yo observe en esa fórmula, ¿no? La sacarosa, que es otro azúcar también, ¿no? Estamos encontrando que es un compuesto ternario, ¿no? Aquí, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y la atomicidad, también el conteo total de átomos. Para el alcohol, observen, miren, que a pesar, ¿no? Podría yo de repente
observar la fórmula y decir, mis, pero ahí yo veo carbono, hidrógeno, oxígeno, y puedo contar aquí, por un lado, el hidrógeno, ¿no? Hay algunos que se confunden cuando lo ven separado, ¿no? Entonces dicen, mis, acá esto sería cuaternario porque hay 4. ¿No? O de repente la pregunta de algún estudiante sería, si se supone que acá está el hidrógeno, ¿por qué a este hidrógeno lo han separado? ¿Por qué no lo han incluido, ¿no? Así como en la sacarosa que solo hay un H y es H12 o acá es H22. ¿Por qué a él lo han separado? ¿Por qué no lo han incluido y por qué no le han puesto H6? Entonces hay que considerar que hay algunos grupos funcionales que se escriben por separado, pero cuando yo hago el conteo de atomicidad, cuento en total mis hidrógenos, ¿no? Si acá hay 5 y acá este de acá es otro hidrógeno, son 6 en total, ¿no? Entonces la respuesta sería, mis, ¿por qué no se incluyó el hidrógeno junto al H5, ¿no? Y se puso H6, porque el grupo funcional, en este caso el alcohol, ¿no? Su grupo funcional es OH, y ese es un radical que tiene que ir por separado para que cuando el estudiante o la persona que esté estudiando, en este caso, las fórmulas químicas de los diferentes grupos que tenemos dentro de las sustancias, pueda darse cuenta de que estamos hablando de un alcohol, ¿no? Tenemos así grupos funcionales para los alcoholes, en este caso el OH, tenemos grupos funcionales para las cetonas, tenemos grupos funcionales para los hidrocarburos, entonces esos grupos funcionales se van a mantener, ¿no? Van a estar por separado para que cuando tú veas la fórmula puedas identificar, esto de acá es un alcohol, esto de acá es un óxido, esto de aquí es un ácido, esto de aquí, y observas la fórmula y te das cuenta, esto de aquí es tal cosa, entonces por eso se mantiene por separado y no se junta todo. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de los alcoholes, ¿no? Los OH siempre van a estar separados para que tú puedas observar que es un alcohol. Pero cuando hagas el conteo de atomicidad, eso va a seguir siendo hidrógeno, lo sumas y eso es H6, ¿no? Entonces acá estoy observando que hay 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Este viene a ser un compuesto ternario, porque yo encuentro 3 elementos diferentes, carbono, hidrógeno y oxígeno, y bueno, la atomicidad solamente la suma, ¿no? 3 elementos, ahí está. Y la urea, mire por acá, ¿no? Yo encuentro nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces aquí es un compuesto, una sustancia cuaternaria, ¿no? 4 elementos diferentes. Y la atomicidad simplemente es el conteo, ¿no? Total, nada más. Entonces, esto en cuanto a sustancias, ¿no? Que pueden ser simples o pueden ser compuestas. ¿Bien? Vamos a ir ahora con la siguiente clasificación. Ya acabamos lo que es sustancias, ahora vamos a ir con lo que son mezclas. ¿Bien? Y las mezclas, chicos, aquí está, miren, es la reunión de 2 o más sustancias. Y cada sustancia, cuando así yo le hago una mezcla, si yo trate de mezclar esas sustancias, combinarlas, como ustedes quieran denominarlo, cada uno de los componentes va a conservar sus propiedades. Entonces ya se estarán recordando que nosotros tenemos 2 mezclas bien conocidas y que seguro ya lo han estudiado, y son las mezclas heterogéneas y por el otro lado las mezclas homogéneas. Vamos a empezar con esta de la heterogénea. Y es muy fácil de diferenciar también, al igual que las sustancias, porque la composición de las mezclas heterogéneas no es uniforme. Y los componentes puedo diferenciarlos a simple vista. ¿Bien? No es necesario que yo haga algún proceso químico, tal vez, ¿no? Ejemplos: agua y aceite, agua y arena, ensalada, jugos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo los dibujos y ustedes pueden ver que a simple vista yo me puedo dar cuenta de qué cosa está compuestos de estas mezclas, ¿no? Yo puedo ver ese vaso y puedo decir, tiene arena y tiene agua, ¿no? Y ¿cómo me he dado cuenta? Porque la composición no es uniforme, ¿no? No se ha mezclado, no se ha uniformizado esa solución que se quiso hacer, por ejemplo. Igual con el aceite y el agua, ¿no? Puedo diferenciarlo, puedo saber en qué parte está cada una de los componentes. Las monedas, la ensalada de verduras, puedo saber qué componentes están allí. Entonces es muy sencillo, ¿no? Yo veo reunión de 2 o más sustancias, elementos, y puedo diferenciar. Eso es una mezcla homogénea. En la mezcla perdón, en este caso heterogénea. En una mezcla homogénea, la composición sí es uniforme.
y yo no lo puedo diferenciar a simple vista, ¿no? Tal vez tendría que pasar por algún proceso químico para saber quiénes están, en este caso, integrando esa mezcla, ¿bien? Por ejemplo, la masa de un pastel, el agua de mar, el agua triturada, y así hay un montón de mezclas homogéneas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, aquí, ¿no? La sal disuelta en agua. Si yo hago una solución bastante uniforme de la sal en el agua y yo dejo un vaso, no sé, imagínense, ¿no? Tengo un vasito, hice disolver un poco de sal y en otro vaso igual de agua, nada más hice disolver un poco de agua, agüita con azúcar, en este caso blanca. Yo dejo esos dos vasos en la mesa. Va a ser bien difícil que yo diferencie, ¿no? En este caso, ¿cuál de esos vasos tenía la sal y cuál de esos vasos tenía el azúcar blanco? Porque no hay una tinturación de por medio. O sea, ¿qué tendría que hacer en todo caso para darme cuenta quién tiene la sustancia de la sal o del azúcar? ¿Qué tendría que hacer? Probarlo. Claro, probarlo, ¿no? Entonces, en este caso tendría que ver, probarlo, pero en química es muy riesgoso estar probando nuestras mezclas, ¿no? Por eso es que tenemos diferentes procesos químicos para poder hacer estas diferencias. Pero en este caso sí, tendría que probar, a ver si tiene, cuál tiene sal, cuál tiene azúcar, ¿no? Entonces, esa es una mezcla homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque se me hace difícil, ¿no? Yo veo los dos vasos y veo que tiene agua, pero no puedo diferenciar cuál de ellos tiene azúcar y cuál de ellos tiene sal. Mezcla muy bien homogeneizada. El otro, por ejemplo, es el perfume. El perfume tiene diferentes sustancias, por ejemplo, tiene un poquito de aceites esenciales, ¿no? Ahí lo están viendo, tiene un poquito de alcohol, tiene un poquito también, no sé, de repente de colorantes, porque nosotros podemos ver que los perfumes tienen diferente coloración, ¿no? Hay algunos que son medio amarillos, rosados, etcétera, ¿no? Diferentes presentaciones y todos los componentes que pueda tener el alcohol. En este caso, el perfume. Entonces, no puedo saber yo el porcentaje, en este caso, de todo mi perfume, de cuánto, no sé, cuánto es el aceite esencial, cuánto es el alcohol, cuánto es el colorante, etcétera, etcétera. Entonces, como no puedo saber cuánto o en qué parte se encuentran estos componentes, es una mezcla bastante homogénea, no lo puedo diferenciar. O sea, de todo ese paquete, de todo ese envase, no podría diferenciar qué parte es alcohol, qué parte, y así. Por ejemplo, la solución del agua en el azúcar que ya la habíamos visto, el acero, por ejemplo, ¿no? Que es una solución sólida de carbono, ¿no? Y hierro. Pero yo no podría saber de ese acero, en este caso que es un llavero, que nosotros probablemente ya lo hemos visto, qué parte de todo eso es carbono, qué parte de todo eso es hierro. No puedo saberlo, porque está bastante homogenizado. ¿No? No podría saberlo. El agua carbonatada, por ejemplo, ¿no? La solución de este gas de dióxido de carbono en agua. No, no puedo saberlo. No puedo darme cuenta, sí, por algunas burbujas, pero no puedo saber la cantidad total, ¿no? O sea, decir, es 50% tal, esto no, no podría. Tendría que de repente analizarlo en un laboratorio. Y así tenemos un montón de mezclas homogéneas, ¿no? Y generalmente estamos frente a ellas, y ahí está, ¿no? Le hemos puesto la masa de un pastel, el agua de mar, por ejemplo, ¿no? El agua tinturada, ¿no? El agua de mar, que es agua y tiene un porcentaje de sal. Pero yo no podría saber que en una zona del, no sé, de la playa, en esta zona este porcentaje de sal, este es agua. No, porque es una mezcla bastante homogénea, ¿no? Y generalmente, como les comenté, estamos frente a estas mezclas homogéneas, ¿eh? Entonces, para que yo, en este caso, ¿no? Justo lo que yo les estaba diciendo, para que ustedes, nosotros, de repente, cuando ustedes se pregunten, ¿no? ¿Cómo podría yo saber qué cosa hay en esta mezcla, ¿no? ¿Qué podría saber para no tomar el riesgo, como dijimos al inicio, la tengo que probar? Pero ¿qué pasa si es una mezcla que tiene ácido? No me voy a arriesgar a probarla, ¿no? ¿Y qué tal si los ácidos son incoloros y no puedo saber qué porcentaje, no sé, de este ácido hay o de lo otro? ¿Cómo puedo saber mis? Ah, para eso hay métodos de separación. Bien, y aquí están todos los métodos de separación que ustedes pueden observar.
pueden aplicar también de repente en los laboratorios, que es filtración, evaporación, decantación, destilación y disoluciones. Y seguro algunos ya lo han hecho de repente esto, sobre todo esto de decantación, ¿no? Que generalmente se hace. Ese es en el colegio, ¿no? Lo de la decantación, la evaporación, hasta lo de la filtración, ¿no? Que muchos han hecho de repente la purificación del agua, ¿no? Y han colocado agua con diferentes residuos y han colocado tal vez diferentes capas de piedrita, arena, tierra. Yo me imagino que eso lo han hecho como experimentación en colegio, tal vez en primaria, y han visto cómo por filtración hemos tenido que el agua que de repente tenía ciertas sustancias, ¿no? Se ha ido filtrando, ¿no? Y he tenido solamente el agua al final. Y lo he filtrado como utilizando algunos sólidos para retener, ¿no? Lo que pudo haber estado en el agua inicialmente. Entonces vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, la filtración va a separar mezclas heterogéneas, mira, mezclas heterogéneas formadas por un sólido y un líquido. ¿Y cómo hago esto? Simplemente coloco un filtro que va a retener el sólido y deja pasar el líquido, ¿no? Nada más, es todo, ¿no? Por eso es que probablemente ustedes ya han hecho esto de la filtración. Ahora, el otro método es la evaporación y separa mezclas homogéneas, ¿no? Aquí estábamos hablando de mezclas, aquí mezclas homogéneas, mezclas que no me puedo dar cuenta a simple vista, ¿no? Formadas por un sólido y, dice acá, un líquido. ¿Qué hago? Tengo que evaporar el líquido y se queda solamente el sólido, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo, no sé, un sólido que tiene cierto porcentaje de agua y solamente quiero quedarme con la sustancia pura, o sea, solo con el sólido. ¿Qué hago? Simplemente lo caliento, hago la evaporación, ¿no? Y me quedo solamente con el sólido, ¿no? Nada más. El otro, por ejemplo, método de separación de mezclas, la decantación, que separa mezclas heterogéneas, formada por dos líquidos. Funcionamiento, ¿cómo lo hago? El líquido más denso va a quedar abajo y el menos denso arriba, ¿no? Esto para la decantación. Destilación, que probablemente algunos también lo hayan visto. Separación de mezclas homogéneas, formadas por dos líquidos. ¿Qué hago? Caliento una mezcla y un líquido se va evaporando esto. Y para esto, chicos, miren, como dicen, ¿no? Voy a calentar una mezcla que está formada por dos líquidos y un líquido se va a evaporar antes. ¿Qué significa? Que yo tendría que saber la temperatura de ebullición de estos líquidos, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, alcohol y agua, ¿no? Bien homogenizado, ¿no? O mezcla homogénea, no me doy cuenta. Pero la temperatura de ebullición de cada uno de ellos es diferente, ¿no? No sé, imaginemos que el alcohol tiene una temperatura de ebullición mucho menor a que la del agua. Entonces, cuando yo empiece a calentarlo, ¿qué es lo que se va a consumir? El alcohol. ¿Y qué es lo que me va a quedar? El agua. Y lo estoy separando. De esa manera me estoy quedando solamente con una muestra que viene a ser solamente el agua. Y yo lo he separado, ¿no? Entonces puedo hacer eso, ¿no? Así tenemos lo de la evaporación, destilación, que esto es para mezclas homogéneas, ¿no? Lo otro es las disoluciones, ¿no? Que separa qué cosa, mezclas heterogéneas, formadas generalmente por dos sólidos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago eso de las disoluciones? Hecho, dice aquí, agua, y el sólido se disuelve y el otro no. Para eso, ¿qué significa? ¿Qué ocurre o cómo se le denomina a esos sólidos que sí se disuelven y a otros no? A ver, por ahí, ¿quién podría recordarse? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo puedo disolver un sólido, pero el otro no se llega a disolver. Es una característica, ¿no? ¿Por ahí alguien se acuerda? La voy a colocar acá para que tú... ¿Solubles? Muy bien, exacto, ¿no? La solubilidad, ¿no? La solubilidad. Hay algunos sólidos que por más que yo quiera disolverlos, no voy a poder, no se va a poder, no son, o de repente me va a tomar un poco más de tiempo que otros. Entonces, a eso se le llama solubilidad. Y a eso hace referencia este método de separación de disolución. Entonces, no te vayas a olvidar.
Vamos a ponerlo por aquí. A borrar. Listo. Continuamos. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la materia y lo que hemos visto en primera parte es su clasificación. Sustancias y mezclas. Dentro de las sustancias hemos visto que son de dos tipos, sustancias simples y sustancias compuestas, y dentro de las mezclas también son de dos tipos, ¿no? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Ahora lo que vamos a ver son los estados de agregación, es decir, cómo se presenta la materia. Bien, entonces por aquí, observa, mira, la materia puede cambiar de un estado a otro, es decir, puede cambiar su presentación por efecto de la temperatura o de la presión. Entonces, para poder ver estos cambios, primero vamos a ver en cuántos estados se encuentra la materia. Son 4. Y 3, las más conocidas, y el cuarto, que también se ha colocado en algunos libros y lo vamos a ver. A veces podemos encontrar el quinto, pero vamos a ver ahorita los 4 estados, los más conocidos. Bien, entonces tenemos aquí sólido, líquido, gaseoso y el estado plasmático. Hay uno más que es el estado Bunsen, pero que generalmente no lo consideran dentro de los exámenes de admisión. No lo he visto, no he visto que hagan preguntas acerca de ese estado. Entonces vamos a ver estos 4. Ya generalmente son 3 entre los cambios que vamos a ver ahorita. Entonces, ya conocidos, ¿no? El estado sólido es donde, en este caso, las partículas de la materia tienen una gran fuerza de atracción. Y al tener una gran fuerza de atracción, están muy cohesionadas, ¿no? O sea, juntitas. Se atraen tanto que están muy, muy juntitas unas a otras. Al estar muy juntas, ¿no? Juntitas, bien pegaditas, ¿no? Su volumen y su forma es fijo. O sea, no va a haber variaciones. Entonces, como su volumen y su forma es fijo, es difícil que se puedan comprimir. Esas son algunas características bastante, mira, generales de este estado sólido. Entonces, gran fuerza de atracción. Y yo siempre, para que ustedes se recuerden, yo lo igualo como si fuera cuando las etapas del enamoramiento, ¿no? O sea, cuando uno conoce a una persona, como recién la está conociendo, todo es bonito. Entonces hay una gran fuerza de atracción, ¿no? O sea, vemos todo lo positivo. Lo mismo para los átomos en su estado sólido. Hay una gran fuerza de atracción, por eso es que están bien cohesionadas unas a otras. Y por eso su volumen y su forma fija. Pero puede pasar un cierto tiempo, y mira lo que pasa en el estado líquido. Las partículas se encuentran unidas, sí, pero la atracción se va debilitando un poco. Entonces, como la fuerza de atracción se va haciendo un poco más débil, no tienen una forma fija, pero sí tienen un volumen fijo. Y esto, al no tener una forma fija, hace que tenga esta característica de la fluidez, ¿no? Es decir, fluyen con facilidad. Entonces, es como que al inicio la fuerza de atracción es bastante fuerte, pero luego de cierto tiempo como que ya le vas viendo algunos defectos y ya no es tanto, ¿no? Ya hay algunas cosas que te digo, entonces sí hay atracción, pero ya no es tanto, ¿no? Se va debilitando, y como se debilita, la forma se va perdiendo, ¿no? Por eso es que los líquidos optan a tomar la forma del recipiente donde se encuentran, ¿no? Es decir, si tú lo pones en un vaso, va a tomar esa forma; si lo pones en un jarrón, va a tomar esa forma; si no sé, si lo pones en un recipiente más plano, va a tomar esa forma de ese recipiente, ¿no? Entonces, la forma fija que tenía en el estado sólido se está perdiendo, porque la atracción es más débil, pero el volumen se mantiene. Es decir, si yo tengo 1 litro dentro de una botella y eso lo traspaso a un jarrón, el volumen se va a seguir manteniendo, va a seguir siendo 1 litro. Ojo con eso, ¿ya? Y mira lo que ocurre en el estado gaseoso, ¿no? ¿Qué es lo que tú observas aquí en estas partículas? A ver, coméntame, por favor. ¿Qué es lo que puedes observar aquí? ¿Qué observas? ¿Qué puedes observar? ¿Qué puedes observar? Están separadas. Que ya se Están separaron más. separadas. Se separaron, se disgustaron, ¿no? Muy bien. Partículas separadas, ¿no? Ya totalmente separadas. Ah, mira. Es más, están ahí sueltas, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en el estado gaseoso ya no hay fuerza de atracción. No hay una forma, ni hay un volumen fijo.
Y como no hay una forma ni un volumen fijo, mira la diferencia, ¿no? Al inicio en un estado sólido yo no puedo comprimir, ¿no? Ese cuerpo, pero cuando estoy en el estado gaseoso sí lo puedo comprimir. En el estado gaseoso, todos los cuerpos, en este caso, que se encuentran en este estado, van a tomar la forma del recipiente en el que lo contenga y también lo voy a poder comprimir, voy a poder modificar, ¿no? Entonces, por eso es que es como si fueran las etapas, ¿no? Del enamoramiento. Al inicio, gran fuerza de atracción, muy cohesionadas las partículas unas a otras, no se separan. En el estado líquido, como que ya no, hay unas cosas que no, entonces mira cómo se van separando, ¿no? Y eso está incurriendo en sus características. Y en el estado gaseoso ya totalmente, ¿no? Ya no hay nada ya, no hay ninguna fuerza de atracción. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un globo, nosotros inflamos un globo, yo puedo hacer apenas yo podría hacer un huequito, y eso los gases que están contenidos ahí van a escapar, no se van a mantener cohesionadas, van a escapar. Entonces, esas son las grandes diferencias, ¿eh? de estos, generalmente estos tres conocidos estados de la materia, ¿no? El estado plasmático, que es uno de los estados que también se están estudiando entre la materia, es el estado que se encuentra generalmente en bajas presiones y altas temperaturas y tienen cargas, ¿no? Generalmente se estudia como parte de los estados de la agregación de la materia, pero como les digo, o sea, no he visto preguntas acerca del estado plasmático dentro de los exámenes de admisión, sino los cambios que más bien ocurren dentro de los tres primeros estados más conocidos. ¿Dónde podemos encontrar estos estados plasmáticos en el universo? ¿No? Generalmente fuera, ¿no? En el universo. Entonces, por eso es que generalmente no incurren dentro de las preguntas de los exámenes de admisión. Ahora, vamos a ver los cambios que ocurren dentro de estos tres estados conocidos, que es el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Porque hay cambios que van a ocurrir y estos cambios se van generalmente a producir por la temperatura, más que nada, y la presión, ¿no? Entonces, conocidos también, yo sé que ustedes se deben recordar, los cambios que ocurren cuando la temperatura aumenta y los cambios que ocurren cuando la temperatura disminuye, ¿bien? Entonces, vamos con este primer cambio. Ahí lo voy a poner. La fusión, ¿no? Es decir, cuando un cuerpo que está en estado sólido pasa al estado líquido. ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura. ¿Qué ejemplos ustedes me podrían dar de este cambio de estado? Fusión. A ver, ejemplos. El helado, por ejemplo, cuando lo compras está congelado y a los minutos empieza a derretir, empieza a ser líquido. Muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, el aumento de la temperatura, ¿no? Yo compré mi heladito, estaba, ¿no? Ahí reservado, de repente en un frigorífico, ¿no? Pero yo lo compro y como ya está a temperatura ambiental, no sé, ahorita, por ejemplo, ¿no? El efecto, ¿no? El cambio climático en los gases glaciares, por ejemplo, como dice Almendra. Este, por el aumento de la temperatura, no sé, ahorita creo que estamos, o vamos a llegar probablemente a 30, ¿no? Veintitantos, 30. Este aumento de temperatura, ¿no? Hace que se derrita mucho más rápido, ¿no? Y se convierte en líquido, ¿no? Fusión, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener, no sé, se fue la luz en mi casa y me compro una velita. ¿Qué es lo que hago? Lo enciendo, lo someto al calor, ¿no? Y al someterlo al calor, ¿qué ocurre? Lo estoy calentando y al calentar esta cera de la vela, ¿no? Que se vuelve líquido, ¿no? Entonces, por el aumento de la temperatura, ¿no? Y así nosotros tenemos varios cambios, ¿no? Que pasan de sólidos a líquidos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera moldear cierto tipo de joya, yo tengo primero al oro en su estado natural, ¿no? De repente, como mineral, y lo tengo que fusionar, lo tengo que volver líquido para moldearlo a la forma que yo estoy queriendo, ¿no? Que tomen, no sé, la forma de un anillo, de un collar, pero para eso lo necesito primero en su estado líquido, ¿no? Y luego pasa todo un proceso. Lo siguiente, miren, el cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Por el aumento de la temperatura, ojo, porque ahorita lo que estamos viendo es el aumento de la temperatura, ¿no? Los que están con flecha roja, ¿no? Entonces, del estado líquido al estado gaseoso, la
evaporación, que en algunos libros está como evaporación. A ver, chicos, ejemplos de evaporación. Algunos ejemplos. Cuando el agua se condensa, por ejemplo, de un río, hace mucho calor y se empieza a evaporar. Ujú. Muy bien, muy bien. Por acá me dicen... Hervimos el agua. Es que es el más conocido, ¿no? Cuando nosotros servimos el agua, por ejemplo, ¿no? Este, estamos calentando, ¿no? Aumento de temperatura, le estamos aumentando la temperatura y eso al final se está convirtiendo en un gas, ¿no? Nos damos cuenta, no sé, cuando, por ejemplo, tengo la tetera, ¿no? Y suena, o puedo observar, ¿no? También cuando coloco una olla y estoy preparando una sopa y veo que, Cuando, ¿no? cuando dejamos colgada la ropa mojada y se Ujú. seca, eso podría ser, Muy bien, también, ¿no? También, ¿qué pasó con el líquido que estaba, ¿no? O estaba presente en este caso en la prenda, ¿no? Y se evaporó, ¿no? Estado gaseoso, ¿no? Ahí está. Entonces, son estos cambios, ¿no? Que nosotros vamos a tener, pero por el aumento de la temperatura, ¿no? Y en eso también está dentro de la formación de las nubes, por ejemplo, ¿no? Cuando hace demasiado calor, ¿no? Y empieza la formación de las nubes. Con el arroz, también ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Dicen por acá el metano. A ver si lo indica muy bien en el ejemplo del metano, ¿no? Por ahí lo he leído. Y ahora, escuchen, miren por aquí, le estoy colocando el otro cambio, y este es un cambio directo, ¿no? Que va del estado sólido al estado gaseoso, ¿no? La sublimación, o también llamado sublimación directa, que ese es otro nombre con el que le puedes encontrar tú en los libros. Entonces es el paso directo, mira, del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, es un ejemplo de sublimación directa, y siempre lo menciono ahora que estamos en verano, es, ustedes se han dado cuenta que los que venden helados en estos carritos, ¿no? Y están por la playa, ¿no? Las piscinas, de repente, los centros recreacionales, ¿no? Necesitan mantener esos helados en una temperatura fría, ¿no? Muy bien. Y por acá me menciona Sheila, justo lo que yo ya iba a mencionar, lo del hielo seco, ¿no? Este hielo que es particularmente utilizado porque pasa del estado sólido al estado gaseoso directamente, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no? Porque a veces ustedes han tenido su cooler, ¿no? Los que ya ahora estamos con todo de la playa, los que tienen su cooler, ¿qué hacen? Ponen el hielo, o sea, ustedes hacen su hielo normal en la refrigeradora, lo ponen en el cooler y se lo llevan, ¿no? Pero dentro de ciertas horas, ¿no? Porque tiene su tiempo de duración también el enfriamiento dentro del cooler, ¿no? Eso se vuelve agua, pues, ¿no? Si ya se derrite, por el aumento de la temperatura se derrite, ¿no? Ya. Pero este hielo que utilizan generalmente estos trabajadores, ¿no? Que tienen que estar un cierto recorrido vendiendo sus productos, utilizan un hielo especial llamado el hielo seco, ¿no? Y este hielo seco lo que hace es sublimarse cuando la temperatura aumenta. Es decir, pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, ¿no? Y no solamente los que venden estos heladitos en los carritos, ¿no? Y van paseando por toda la playa, la piscina, sino también, por ejemplo, cuando yo quiero transportar, ¿no? Cuando yo quiero transportar, por ejemplo, vacunas, ¿no? Ustedes han visto que a veces hay campañas de vacunación, ¿cierto? Y las enfermeras también tienen un tipo de cooler un poco más especial, ¿no? Para las vacunas, ¿no? Y tienen que ir a provincias de repente, ¿no? Lejanas, ¿no? A su centro de posta más cercano. Entonces, ellas que utilizan para mantener estas vacunas, ¿no? En una cierta temperatura, el hielo seco, ¿no? Para mantenerlas. Igual, por ejemplo, imaginen, ¿no? Si nosotros tenemos no sé, una muestra que yo necesito mantenerla a cierta temperatura fría, lo ideal que se utiliza para, en este caso, el tema médico,
y también para el tema, en este caso de laboratorios, es el hielo seco, porque a mí me permite que este hielo no se convierta en líquido, ¿no? Sino que simplemente se convierta en un gas, ¿no? Ujú, ahí está. Entonces, para tener ahí la diferencia, ¿no? De los cambios que ocurren cuando aumenta la temperatura. Ahora vamos a ver los cambios que ocurren, pero cuando la temperatura disminuye, ¿bien? Cuando yo hago una disminución de temperatura, y esta parte que está aquí inferior. Bien, entonces vamos a ver. La primera de ellas es el paso del estado líquido al estado sólido, y eso se llama solidificación, ¿no? Y como justo lo había puesto por acá Naina, me dice, no, Miss, cuando yo pongo agua y luego se hace hielito, ¿no? Lo puedo poner en la refrigeradora y hago que la temperatura baje, ¿no? Para el agua. ¿Qué se vuelve? Sólido, cubitos de hielo, ¿no? Lo mismo que explicaba, por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, un metal que lo he fusionado, lo he vuelto en líquido y ahora lo quiero convertir, este metal que estaba en líquido, líquido puro, ¿no? Lo quiero convertir en un collar, en un anillo, no sé, etcétera, ¿no? Puedo hacer cualquier tipo de forma. ¿Y qué hago? Le bajo la temperatura, ¿no? Lo solidifico y voy a tener la forma que estoy buscando, ¿no? Entonces, eso vendría a ser solidificación. Y así tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba al inicio de cuando prendía una vela, ¿no? Si bien es cierto, yo le aumentaba la temperatura y la vela se derretía, se estaba fusionando, pero dentro de un cierto tiempo esa cera se enfría, ¿verdad? Cuando la cera se enfría, vuelve a su estado inicial, ¿no? A su estado sólido, ¿no? Entonces, se ha enfriado, se ha solidificado. Y así hay varios cambios. Luego tenemos por aquí el siguiente cambio, que es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Por ejemplo, acá me dice Miss la gelatina. Del estado gaseoso al estado líquido cuando se enfría, chicos. Llamado condensación o también licuación. A ver, ejemplos. La lluvia podría ser un Muy bien. ejemplo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Cuando se nubla el esto y cae es, las nubes. así es, muy bien, las precipitaciones, ¿no? La lluvia, como me están mencionando algunos de ustedes. Entonces, cuando generalmente estamos en invierno, y ocurre más en la sierra, ¿no? La parte de la sierra del Perú, las precipitaciones, ¿no? Cuando las temperaturas bajan, ¿no? Eh, estas formaciones de gases en las nubes frían, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Una condensación y cae la lluvia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos en un sauna, ¿no? Está todo calientito, ¿no? Los gases, ¿no? Pero de repente por ahí, ¿no? Le abren la puerta, ¿no? Y yo puedo observar, ¿no? Las gotas, ¿no? Las gotas del vapor, ¿no? Ahorita vamos a ver eso de la granizada. O por ejemplo, cuando mi mamá, ¿no? Ha preparado ahí una comida, ¿no? Ya está todo listo el almuerzo y tú después de un cierto tiempo abres la tapa de la olla, está bien hermético, calientito, ¿no? Claro, y pasó un cierto tiempo, ¿qué puedes observar? Cómo cae, ¿no? Cómo caen Suda. esos. Exacto, mira, está sudando, ¿no? Está sudando, dice, ¿no? Se ha condensado, ¿no? Ese vaporcito de la comida que estaba caliente, ¿no? Se ha condensado, se ha enfriado, ¿no? Ese vapor. Por eso es que caen esas gotitas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esos ejemplos. Y el otro, que ahorita vamos a ver justo lo que mencionaba Cielo, es este paso directo del gas al estado sólido, ¿no? Que viene a ser la sublimación inversa, ¿no? Cuando pasa de un gas directamente a sólido. Y lo que mencionaba Cielo era la granizada, Miss, por ejemplo, ¿no? O sea, se enfrían tanto las nubes en la sierra, tanto, o sea, llegan a una temperatura tan mínima, ¿no? Por enfriamiento, ojo, porque estamos hablando de disminución de temperatura, que estos gases, en vez de pasar del estado líquido, porque generalmente es un paso, ¿no? De estado a estado, ¿no? En vez de caer precipitaciones, pasa directamente a sólidos. ¿Qué cae? Granizada. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, tal vez cuando han viajado a la sierra, de poder estar presente en estas granizadas, ¿no?
Y son como pequeñas piedritas, ¿no? Pequeñitas, pequeñitas, ¿no? Que inclusive cuando cae, duele, lo sientes, ¿no? Puedes sentir cómo te cae, ¿no? En la cara, en la piel, ¿no? Generalmente la gente evita, ¿no? Salir cuando cae granizada, ¿no? Para evitar esta sensación. No sé si tal vez algunos de ustedes, si no, de repente ya en algún momento van a tener la oportunidad de presenciar estas granizadas, ¿no? Que son pequeños hielitos como piedritas, ¿no? Que caen inclusive y duelen cuando caen, ¿no? Entonces tenemos esos cambios, ¿no? Cambios de estado de la materia. Muy bien, de repente algunos sí ya lo han sentido, ¿no? Sí, he podido observar eso de la granizada, ¿no? Entonces, tenemos los cambios, cuándo aumentan y cuándo disminuyen. Ahora lo que vamos a ver son propiedades, chicos, ¿no? Por acá sí me pregunta, ¿y cuando se hace más grande? Va a depender mucho del lugar donde estemos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he tenido solamente una oportunidad de poder presenciar esto de la granizada y ha sido en Ancash. Me imagino que si estuviera en Puno, donde la temperatura es mucho menor inclusive, la granizada debe ser diferente, ¿no? Estamos a diferentes altitudes, ¿no? Entonces me imagino que es distinto, ¿no? No he tenido la oportunidad todavía de viajar en toda la sierra del Perú, pero me imagino que debe ser diferente también, ¿no? De acuerdo a la altitud en la que se encuentra el lugar. Claro, inclusive como dice Naina, las lluvias, ¿no? Las precipitaciones son distintas a veces, ¿no? O sea, la precipitación que nosotros tenemos aquí en Lima no es la misma precipitación que hay, no sé, en Huancayo, ¿no? O de repente, no sé, en Pasco, ¿no? No es la misma, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos aquí una temporada donde las temperaturas disminuyen, ¿no? Y en este caso, los gases se enfrían, las nubes se enfrían, no es la misma temperatura a la que llega de repente en Huancayo o en Puno, ¿no? Es diferente, allá la temperatura es mucho más mínima que aquí en Lima, ¿no? Por eso es que de repente las cuotas o la lluvia es inclusive mucho mayor, ¿no? Nosotros podemos sentir eso, ¿no? Cuando hemos viajado de repente, ¿bien? Entonces vamos a ver eso de las propiedades de la materia y vamos a ver las propiedades generales, o sea, es decir, o sea, todos los cuerpos y vamos a ver las propiedades, en este caso, muy particulares. ¿Bien? Entonces, esto de las propiedades extensivas, por eso es su nombre, extensivo, o también llamadas propiedades generales, es la propiedad que tiene toda la materia. Es decir, cualquier materia, si a mí me hablan de materia, sí o sí tiene estas propiedades, porque toda materia la presenta. Así sea un cuerpo o esté hablando de una materia condensada, la tiene. Bien, entonces son características que presentan toda materia y dependen de la cantidad de materia que tenga. Entonces, son pocas, ¿no? Porque son generales, obviamente, y la primera de ellas es la masa. Y la unidad con la que generalmente la identificamos es el kilogramo. Bien, la masa es la cantidad de materia que yo encuentro en un cuerpo. Bien, por ejemplo, acá lo voy a poner, 5 kilogramos de pollo. Si a mí me dicen 5 kilogramos de pollo, me están hablando de cuánta materia hay en ese cuerpo, en ese pollito, ¿no? Ah, masa, me están dando su masa. ¿Cuánto hay de contenido ahí en materia? 5 kilogramos. Me están hablando de su masa. 2 gramos de azúcar, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me hablen de materia contenida en un cuerpo, me están hablando de masa. Y generalmente se utilizan esas unidades, kilogramos, gramo. Bien, no hay que confundirnos con peso, que ahorita vamos a ver la diferencia. El volumen, que es otra de las propiedades generales o propiedades extensivas de la materia, que es el espacio que ocupa un cuerpo, una materia, en sus 3 dimensiones, ¿no? Medido en metros cúbicos. El otro es el peso, que se utiliza, en este caso, la medida en Newton. Es el resultado que ejerce la fuerza de gravedad sobre un cuerpo. Bien. Va a variar, obviamente, dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo, ¿no? Nosotros ahorita utilizamos la gravedad en el 9,881, ¿no? Pero va a depender, obviamente, ¿no? De dónde se encuentre el cuerpo. Entonces, ahorita vamos a ver esa diferencia. Entonces, no hay que confundirnos cuando nosotros nos hablen de masa y cuando nosotros nos hablen de peso. Les voy a colocar ahorita una imagen para hacer referencia a eso, ¿ya?
Entonces, por aquí, miren, nosotros tenemos este ejemplito bastante sencillo, ¿no? Y está Juan, ¿no? Un niño. Y Juan tiene esta duda, ¿no? Ahorita está Juan, obviamente, en el planeta Tierra, donde la gravedad, mira, la hemos redondeado a 10 metros sobre segundo. Y Juan quiere saber su peso. ¿Cuánto es mi peso? ¿No? Y algunos de repente se equivocan, ¿no? Porque ya tenemos una idea equivocada acerca del peso y acerca de la masa, ¿no? Entonces, mira, Juan ahorita tiene de masa 75 kg, o sea, 75 kilogramos, su masa, pero él quiere saber su peso, es decir, la fuerza que ejerce la gravedad, donde obviamente él se está encontrando ahorita en la Tierra, la fuerza que ejerce la gravedad sobre su cuerpo. Eso es lo que quiere saber cuando me habla de peso. La masa, que es 75 kg, es la cantidad de materia que hay en ese cuerpecito de Juan. Bien, entonces ahí esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, si Juan quisiera saber su peso, que ahí lo dice, ¿no? El peso de toda persona u objeto está afectado por la gravedad. Entonces, para que Juan sepa su peso, solamente tiene que multiplicar su masa por su gravedad. Nada más. ¿Cuánto era la cantidad de masa que tiene ese cuerpecito de Juan? 75. ¿Y cuánto es la gravedad que se está ejerciendo sobre el cuerpo de Juan? Bueno, ahorita Juan se encuentra en la Tierra. Entonces, la gravedad que se ejerce sobre él es 9.8, nosotros le hemos redondeado a 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el peso ahorita de Juan? 750 newton. Esa es la fuerza, podría decir, ¿no? De la gravedad que se ejerce sobre su cuerpo, o en otras palabras, el peso. Ahí está. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando nosotros de repente vamos al mercado, hay esta idea equivocada, ¿no? Que podría decir, no sé, pésame 5 kilogramos de pollo. Pero en realidad yo no estoy dando peso, yo le estoy pidiendo una masa determinada, ¿no? Sí, yo le estoy pidiendo más a la persona que me está vendiendo, ¿no? A mi casera, no sé, yo le estoy pidiendo eso. Pero obviamente no le dice, casera, véndame de masa 5 kilogramos porque la vas a confundir. Y te va a preguntar probablemente, ¿qué, cómo, masa, peso? ¿No? Pero tú, ¿qué sabes? ¿No? Por favor, no te olvides que esto es muy distinto, ¿ya? La masa es la materia que está contenida en los cuerpos, ¿no? Y generalmente eso es lo que tú vas, ¿no? Pones en una balanza y puedes determinar la masa, ¿no? Pero el peso es otra cosa, ¿no? En el peso tú tienes que tener en consideración la gravedad, ¿ya? Por eso es que generalmente cuando uno quiere hacer una comparación, ¿no? A ver, ¿y cuánto, no sé, cuánto peso en la luna, ¿no? ¿Cuánto es su peso en la luna? A ver, por ahí, ¿quién se acuerda cuánto es el valor de la gravedad en la luna? A ver. ¿Cuánto? Conocido también, ¿no? Es 1 punto y algo, ¿no? 1 punto y algo. Por ahí seguro algunos ya están verificando. Entonces, sé que, por ejemplo, si, no sé, si acá peso 750 newton, ahí está, Alondra ya lo colocó, gracias Alondra. 1.62, Miss, la gravedad en la luna. Dice, pues, ¿no? O sea, Miss, yo soy más ligerita en la luna. Claro, peso es menos, pues, ¿no? Tiene menor peso, ¿no? Por eso es que nosotros o generalmente que se ha observado, ¿no? A estas tripulaciones que van o hacen sus exploraciones. Cuando están en la luna, como la gravedad es muchísimo menos, ¿no? ¿Qué hacen? Flotan los cuerpos, pues, ¿no? No hay tanta fuerza, ¿no? Esa fuerza que se ejerce hacia el centro, ¿no? No es tanto. No somos más ligeritos, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre peso y gravedad. Peso y masa. Bien, entonces lo que acabamos de ver ahorita son las propiedades generales. O sea, todo cuerpo lo tiene. Todo cuerpo, sin distinción, lo va a tener, ¿no? Masa, volumen y peso. Lo que vamos a ver ahora son las propiedades intensivas o propiedades específicas, es decir, que son características que presentan
algunos cuerpos, no todos. Por eso se le llama específico, o sea, de algunos nada más, ¿bien? Y no va a depender de la cantidad de materia que presente el cuerpo. ¿Bien? Entonces, la primera de ellas es la dureza, que es la resistencia de un cuerpo a ser rayado, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el diamante, ¿no? Las rocas. La siguiente es la ductibilidad, que es la propiedad de los metales, generalmente de metales, para estirarse formalitos. ¿Y solamente metales? No, también podríamos tener otros cuerpos. Entonces, ductibilidad, por ejemplo, el cobre, el plomo, ¿no? Estos metales que se utilizan son dúctiles, forman hilos y nos permiten a nosotros, ¿qué cosa? Tal vez pasar de un punto a otro punto corriente, por ejemplo, ¿no? Bastante dúctiles, ¿bien? No todos los cuerpos son dúctiles, obviamente, ¿no? O sea, imaginemos que, no sé, yo quisiera utilizar madera de repente para formar hilos, ¿no? No va a ser tan preciso, no me va a servir tanto, no va a ser tan útil como un metal, por ejemplo, ¿no? O si hablamos de dureza, ¿no? Una madera, un pedazo de madera no va a tener tanta resistencia a ser rayado como una roca o como un diamante, ¿no? No presenta tanto esa propiedad, por eso es que se dice que estas propiedades son específicas, es decir, algunos cuerpos lo van a presentar y otros no tanto. La maleabilidad, que es la capacidad de los cuerpos para formar láminas muy finitas, ¿no? Láminas muy finas, muy delgadas, ¿no? En estas tenemos, por ejemplo, el aluminio, el oro, el estaño, metales generalmente, ¿no? La siguiente propiedad específica es la elasticidad, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? En los resortes, en los pulseras de goma, ¿no? Ahí está, ahí la vamos a ver. Y es la propiedad que tiene ciertos materiales, ciertos cuerpos, para que después de ser deformados por una cierta fuerza, ¿no? Puedan recuperar su forma original cuando esa fuerza desaparece, ¿no? Obviamente que esto de la elasticidad se va perdiendo durante el constante uso, ¿no? Pero se puede observar, ¿no? Yo podría observarlo, ¿no? Por ejemplo, en estas pulseritas de goma, los que utilizamos para las chicas, ¿no? O lo que se utiliza para amarrarse el cabello, ¿no? Los resortes que yo podría, no sé, ver ahí en un auto, ¿no? O de repente en un juguete, ¿no? Entonces, si yo le aplico una fuerza, ¿no? Se puede deformar y cuando esa fuerza desaparece, vuelve a su estado original, que es lo que tiene un tiempo de duración, ¿no? Y no todos los cuerpos son elásticos, obviamente. La tenacidad es la oposición que tiene un cuerpo a deformarse o romperse. En esto de la tenacidad tenemos a los metales, como el acero, el cobre, el hierro, madera, ciertos plásticos, la caliza, el granito, ¿no? El hormigón, ¿no? Entonces, obviamente que hay algunos cuerpos que van a presentar más tenacidad que otros, ¿no? Por ejemplo, el metal, ¿no? Obviamente que va a tener mayor tenacidad con respecto a la madera, con respecto a ciertos plásticos, ¿no? Y el siguiente que tenemos es la viscosidad. La viscosidad es, en este caso, la resistencia de un fluido a sufrir deformaciones, ¿no? Entonces, en otras palabras, es esta resistencia que tienen estos líquidos para fluir, ¿no? Hay líquidos mis que oponen resistencia para su fluidez, por supuesto, ¿no? Ahí lo estamos viendo, la miel, por ejemplo, ¿no? La miel, el aceite o la mantequilla, tal vez, ¿no? Tienen, debido a su viscosidad, la resistencia para que fluyan, tal vez de un recipiente a otro para que caigan, es un poco más difícil a cuando yo de repente quiero traspasar un vaso de agua a un jarrón. Es mucho más fluido, ¿no? No hay tanta viscosidad. Pero en cambio, si yo quisiera hacer eso con un jarrón de miel, por ejemplo, voy a poder observar que este fluido, ¿no? Como tiene o presenta esta particularidad de la viscosidad, va a ser un poco más difícil que fluya. ¿Bien? Entonces, quisiera saber si ahí está claro, chicos. Ahí hay una pregunta. ¿Está todo claro?
Está muy Sí, claro, Miss. profesora. Todo claro, Miss. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Listo. Son propiedades. Ahora, vamos a ver ahorita los ejercicios. Hay algunos que están dirigidos a lo que son cambios físicos y químicos, probablemente ustedes ya lo hayan visto. Y también vamos a tener preguntas con respecto a la ecuación de la energía, ¿no? O sea, son preguntas generales que como estamos en el primer tema de química, vamos a tener preguntas generales ahorita. Van a haber algunos que están referidos a lo que es energía, porque hemos visto que uno de las manifestaciones de la materia es la energía, y otros que sí van a estar dirigidos a lo que hemos visto ahora, que son estas propiedades de la materia, y esto es lo que son fenómenos físicos y fenómenos químicos, y quiero que quede eso claro. Probablemente muchos de ustedes también lo hayan visto, ¿no? Esto de los fenómenos físicos, ¿no? Un fenómeno físico y un fenómeno químico, ¿bien? Cuando yo hablo o me hablan acerca de un fenómeno físico, un cambio físico, es un cambio en el cual puede alterarse la presentación de mi materia, pero externamente. Por ejemplo, yo voy a dar el primer ejemplo y ustedes me dan unos pasos. Yo puedo tener un pedazo de papel, ¿no? Ahí está justo lo que se me viene a la mente, ¿no? Un pedazo de tiza, no sé, ya está. Y yo lo parto en, no sé, muchos cuadritos chiquititos, ¿no? Lo rompo, ¿no? Lo rompo. Ay, mi examen que me saqué 0,5, mis. Lo rompí. Estuve muy molesto. Ya, lo rompí en varios pedacitos. De cólera, mis. Ahí está. Y se hizo todo chiquitito. Ya está. Pero ha dejado de ser papel, ¿no? Sigue siendo papel. Solo que la presentación se ve diferente, ¿no? Sigue siendo papel eso. Sigue teniendo celulosa, todo. No se modificó. Ese es un cambio o un fenómeno físico. ¿Bien? Fenómenos físicos hemos visto, mis, ahorita, por supuesto. Por ejemplo, cuando hablábamos de la fusión de los metales, ¿no? Yo tenía una piedra, un mineral, ¿no? Mineral, el oro, AU, ¿no? Extraído de una minera, mis. Lo quiero convertir en un anillo. Un anillo. Ahí está, un aro. Lo quiero fusionar, lo derrito, mis, para convertirlo en un anillo. De oro puro, obviamente. No estamos hablando de bañado en oro, chicos, por favor. Oro puro, ¿no? Lo derrito, mis, le hago fusión, le aumento la temperatura, ¿no? Mis, pero aunque lo haya calentado, sigue siendo oro, ¿sí? No lo he convertido en otro, sigue conteniendo oro, ¿no? Le aumenté la temperatura, sí, lo he derretido, no he fusionado, pero sigue siendo oro eso. No, la tiza, por ejemplo, si lo parto por la mitad, eso sigue siendo tiza, no ha cambiado, lo piso de repente y sigue teniendo partículas de tiza, no hice nada para que cambiara su estructura interna, ¿no? Ha cambiado su presentación, sí, fenómenos físicos, pero su estructura interna, si yo no analizo, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo papel, eso sigue siendo una tiza, ¿no? Tiene propiedades, particularidades de un pedazo de tiza, sigue teniendo las particularidades del oro, pues no lo he sometido a otro proceso que lo haya cambiado internamente. Pero cuando hablamos de cambios químicos, ¿ahí está? Cambios químicos, ahí sí estamos hablando de procesos donde la materia va a cambiar internamente. Entonces es un cambio radical, por así decirlo, ¿no? Imaginemos, como dice André, si yo lo quemo al papel, yo lo quemo, lo someto al calor, lo quemo, ¿no? Le hago un proceso de combustión, mis. Obviamente que eso sí ya no va a ser lo mismo, pues, ¿no? Definitivamente. Mis, de repente si yo a este oro, en vez de fusionarlo, le hago un proceso de oxidación, o lo someto frente a un ácido, por ejemplo,
obviamente que ya va a dejar de ser oro puro, de repente por ahí, ¿no? Ya lo estoy sometiendo a un cambio interno. Cambios internos de estructura son fenómenos físicos, cambios químicos, ¿bien? No sé, mis ejemplos de cambios químicos, a ver, porque tenemos varios. No, a ver, algunos ejemplos, chicos. Cuando un papel lo quemas, es un cambio químico. Así es, muy bien. Otro, las combustiones, excelente. Mis, cuando quemamos algo, ¿no? Eso se le llama combustión, ¿no? muy bien, combustión. Mis, la oxidación, ¿no? También, excelente, la oxidación, ¿no? Cuando los metales, mis, pasan un proceso frente al oxígeno del ambiente y se oxidan. La digestión, excelente, ¿no? Ese es otro proceso, otro cambio químico, ¿no? Mis, nosotros generalmente cuando nos alimentamos, ¿no? Dentro de nuestro organismo hay todo un proceso digestivo frente a ácidos que se pueden vertir entre el estómago y probablemente eso ya les haya explicado la misma biología, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan disolver, ¿no? O absorber los alimentos que ustedes están consumiendo, ¿no? Yo trato de desintegrar ese alimento, utilizo ciertos ácidos, ¿no? Ácido, ácido clorhídrico, de repente en su bajo porcentaje que se pueda vertir en el estómago, ¿no? Por ahí se vierte jugo pancreático también, dentro del intestino también se ocurre un pequeño proceso digestivo, ¿no? Y obtengo solamente los nutrientes del alimento, ¿no? Entonces, todo este proceso de digestión, hay cambios químicos, ¿no? Cambios químicos. Esto de los procesos hormonales también, ¿no? Cambios químicos que ocurren dentro del cuerpo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con las hormonas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos alteraciones ya internamente dentro de la materia, estamos hablando de cambios químicos, chicos. ¿Bien? Entonces, mira lo que dice por aquí. En una planta metalúrgica se observan las siguientes operaciones, dice. La molienda del mineral extraído de la mina, molienda nada más, dice. Luego dice fusión, ya hemos visto lo que es fusión. Fusión del mineral para separar impurezas, ¿ya? Obtención del metal puro a partir del mineral, también me hablan de fundir, mira, ¿no? Calentar, mediante electrólisis, dice acá. O sea, simplemente este metal lo estoy derritiendo, pues es lo que dice, ¿no? Lo voy a fundir, lo voy a derretir. Para luego hacer electrólisis, dice, ¿no? Para luego, ¿no? Dice así. Señale cuáles son fenómenos físicos y químicos, dice por acá. Entonces, mira, dice por acá, molienda del mineral extraído de la mina. Si un mineral yo lo muelo, Físico. muy bien, ¿no? Excelente. A ver, vamos a ver si sale por acá. Sí, físico, pues. Solamente he obtenido el mineral en roca, tal vez, ¿no? Un pedazo. Y lo he molido. Y lo he pulverizado de repente, ¿no? Y sigue siendo el mineral. No he pasado ningún otro proceso, ¿no? Que haya modificado su estructura interna, ¿no? Sus átomos. Muy bien. Luego dice fusión del mineral para separar impurezas. Físico. Físico, físico, ¿no? Ahí algunos ya están respondiendo, vamos a ver. Físico, ¿no? O sea, simplemente estoy tratando de calentar, ¿no? El mineral. ¿Por qué mismo está calentando? Porque dice que quiero separar impurezas, ¿no? De repente al calentarlo, esa parte impura se evapore y me quede solo con lo purito. Ya está, es todo. Nada más. No lo he modificado internamente, ¿no? Dice, obtención del metal puro a partir del mineral fundido mediante electrólisis. Mis, eso de electrólisis, ¿qué cosa es? La electrólisis, chicos, es un tema que probablemente lo vamos a ver más adelante, pues es un tema que le corresponde a química también, ¿no? Y se estudia con mucha particularidad como un tema por separado.
La electrólisis es un proceso donde lo que yo utilizo son dos barritas que están electrificadas mediante una fuente, perdón, de poder. Dos barritas, ¿no? Una fuente de poder, de energía. Ven, ahí está. Listo, ahí está. ¿Y qué es lo que hace la electrólisis? Porque ese es su nombre, ¿no? Como hay fuente de poder, se electrifica, por eso lleva el nombre de electrólisis. Entonces es que electro viene de electricidad y lisis es romper, separar, ¿no? Romper, separar, ¿no? Dividir. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Si me están diciendo que quiero obtener metal puro a través de este proceso, la electrólisis es simplemente vertir acá, ¿no? Este metal, no sé, vamos a poner que sea metal oro, y seguro tiene algunas impurezas, pues, ¿no? Probablemente. Está fundido, por ahí dice fundido, pues este en líquido, y yo hago pasar por aquí esta corriente para que separarlo, ¿no? Probablemente separar algunas impurezas que están cargadas, ¿no? Y como están cargadas, se van a dirigir a sus signos opuestos de carga, ¿no? Y esto lo vamos a ver, como les digo, con detenimiento. Pero a grandes rasgos, esto es lo que es la electrólisis, ¿no? Utilizar una fuente de poder para separar sustancias y obtener lo que estoy buscando, ¿no? Probablemente oro puro, ¿no? Y por acá, no sé, otro tipo de mineral que estuvo presente, pero que tenía carga o estaba cargado, ¿no? Y se ha separado por esta fuente de poder. Entonces, si solamente estoy separando, si solamente yo estoy separando, porque yo no estoy haciendo ninguna reacción química, ¿verdad? No he modificado internamente nada aquí. Estoy separando. Eso es lo que yo estoy haciendo. Tratando de separar. ¿Para qué? Para que mi metal sea purito, ¿no? Eso es lo que hago. Y utilizo una fuente de poder, sí. ¿Eso qué es? ¿Eso es un fenómeno físico o químico? Físico. A ver, por aquí. Físico, pues. Solo estoy separando, chicos. Estoy separando. Ha pasado un proceso, sí, ¿no? Pero eso solo estoy separando de acuerdo a lo que me están diciendo aquí en la premisa. Obtengo metal puro a través de mineral fundido. Nada más, separo. Es casi similar a lo que estamos viendo en la pregunta, perdón, en la premisa número 2, ¿no? Fusión de mineral, porque ¿qué quiero? Separar impurezas. Es muy similar, solo que aquí lo estoy haciendo mediante este proceso de electrólisis. Nada más. ¿Bien? Entonces aquí, vean, ¿ya? Vamos con la pregunta 3. Y dice lo siguiente, ¿no? Conjunto, dice, de las propiedades que caracterizan a cierto grupo de cuerpos se denomina. Estados, función química, nomenclatura química, características, ninguno. Mira, dice propiedades que caracterizan a ciertos cuerpos, no a todos, a ciertos cuerpos. Pues nosotros hemos visto propiedades que tienen todos los cuerpos y hemos visto propiedades que tienen ciertos cuerpos, no todos. Entonces, ¿cómo se llaman esas propiedades que tienen ciertos cuerpos? Nomenclatura. Pero vamos a ver uno por uno. Acá me hablan de estados, ¿no? Pero los estados de la materia, ¿qué tiene que ver con las propiedades? Estos estados no tienen nada que ver. Estamos hablando de propiedades, no de estados. Ya, descartado. Luego me hablan de función química. ¿Pero qué cosa es función química? Las funciones químicas, chicos, es las denominaciones que reciben cada uno de los compuestos dentro de la química. Nosotros tenemos diferentes funciones químicas. Vamos a tener función química óxidos, ácidos, hidróxidos. Están separados por cada función. Es decir, la separación de cada sustancia de acuerdo a los grupos funcionales con los que trabajan o los elementos con los que están trabajando.
O sea, a eso hace referencia las funciones químicas, o en otras palabras, las familias, para que te recuerdes mejor, familias químicas. Entonces, ¿pero qué tienen que ver las propiedades? Dice, no, la conjunto de propiedades de cuerpo se denomina familia. No, no, nosotros no hemos hablado de familias todavía, ¿ya? Acá está. Luego hablan de esto de nomenclatura. Y la nomenclatura, de nombre, ¿ya? La nomenclatura es saber nombrar a los compuestos. Es decir, ponerle nombre a los compuestos. Nombre químico, obviamente, ¿no? ¿Cómo hacemos mi nomenclatura química? Utilizando los valores de estado de oxidación de los elementos. ¿Hemos hablado acerca de nombrar elementos? No. Nosotros hemos hablado acerca de qué es la materia, clasificación de la materia. Hemos hablado acerca del método de separación que puede haber para la materia y propiedades. Eso es lo que hemos visto. Pero todavía no hemos visto esto de los nombres. Aún no sabemos cómo vamos a nombrarlos. Entonces no tiene que ver nada con la nomenclatura. Y ahora mira lo que dice acá. Dice, características químicas. El conjunto de propiedades que caracterizan a ciertos grupos de cuerpos se denomina característica. Podría, ¿no? De repente claro, porque como dice, conjunto de propiedades que caracterizan a ciertos grupos de claro, mismo, me están hablando de características, pues químicas. Ya, pero mira, y hay que ver muy bien lo que dice aquí la pregunta. Dice, a ciertos grupos. Conjunto de propiedades, pero de ciertos grupos, no de todos, de ciertos grupos. Entonces nosotros tenemos dos, o sea, en este caso, bien dividido las propiedades. Propiedades que tienen todos los cuerpos y propiedades que tienen solo ciertos cuerpos. ¿Cómo se llaman esas propiedades que tienen todos los cuerpos? Sí o sí, todos los cuerpos. Y eran tres, ¿no? Estado. ¿Se acuerdan? Eran las propiedades G. Germinales. Genética. Generales. Generales, muy bien. Ese es su nombre más básico, o propiedades extensivas, ¿no? Ese es otro nombre. Propiedades generales o extensivas, ¿no? Ahí está. Que lo tienen todos los cuerpos lo tienen. Todos, sin excepción. ¿Cuáles son? La masa. ¿Qué más era? Volumen. Volumen. Y había uno más, ¿no? Que siempre se Peso. confunden. El Peso. peso. Muy bien. Estos tres siempre va a haber en todos los cuerpos. Sea un cuerpo agua, sólido, gaseoso, no importa lo que sea. No importa. Siempre va a tener los tres. Porque es general, extensivo, todos lo tienen. Hay otro grupo de propiedades que tienen ciertos cuerpos nada más, no todos. Eso es lo que dice acá, ¿no? Ciertos grupos tienen. Ciertos, nada más. Específicos. Muy bien. Propiedades específicas. Es específico de algunos, no todos lo van a tener. Propiedades específicas, o también le llaman propiedades intensivas. Ah, ya se acordó. ¿No? Propiedades, y acá sí hay varios, pues, ¿no? Es lo último que hemos estado hablando. No sé, elasticidad, viscosidad, Maleabilidad. maleabilidad, utilidad, dureza, ¿no? No todos lo tienen, solo algunos nada más lo tienen, otros no lo tienen, otros lo tienen más, tienen menos, ya. Entonces, aquí en la D, solo me dice características químicas, pero en la premisa dice conjunto de propiedades de ciertos grupos, o sea, debería decir ahí propiedades específicas o hacer referencia a propiedades intensivas, no sé, pero debería hacer referencia a estas propiedades que tienen algunos cuerpos y otros no. Y acá en características químicas es muy general, ¿no? O sea, dice características químicas, pero ¿qué características? ¿Las extensivas o las intensivas? Pues se habla general. Ah, entonces no, como no me está dando una respuesta precisa, ninguna, ¿no? Ninguno. No, tiene que precisar
en este caso la pregunta la está precisando, ¿no? Dice propiedades de ciertos grupos. Si solamente me hubiera puesto propiedades que caracterizan a los cuerpos y obviaba esto, de ciertos, ya sí, pues características químicas, ¿no? Pero al ponerme ya a ciertos grupos, me está hablando de las propiedades intensivas o específicas, ¿no? Él mismo lo está colocando ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas preguntas que nos pueden de repente colocar en aprietos, ¿no? Ahí para poder detallar. Ahora miren chicos, vamos a ir con esta pregunta, la pregunta 5, que tiene que ver con energía, ¿no? Nosotros hablábamos de la materia en sus dos formas, ¿no? La materia en su forma condensada, cuerpos, y la materia en su forma dispersa, que es energía, y justo esta pregunta tiene que ver con eso de la energía, ¿no? Vamos a ir por partes para que me entiendas, porque eso tiene que ver con la ecuación de la velocidad de la luz propuesta por Albert Einstein, que por ahí ya alguno seguro estará acordándose. Bien, entonces mira, dice, cuando estallan 1000 gramos de trinitrato de glicerilo o nitroglicerina, su nombre, ¿no? 1000 gramos, es una masa, ¿no? 1000 gramos. Dice. Se liberan, dice acá, 8,0 por 10 a la 13 ergios de energía, ¿no? El valor de la energía que me está dando, ¿no? Después de este proceso. ¿Cuál es la masa, dice acá, de los productos no sustanciales de la RH? Es una pregunta de ya bastantes años, ¿no? Vamos a verla igual. Miren. Primero, el valor del ergio. Porque como yo, o sea, a mí lo que me están pidiendo es masa, pues, ¿no? Y yo quiero trabajar con unidades que sean de masa, no con unidades para energía, ¿no? Entonces, voy a colocar por aquí el valor de ergios en masa, ¿no? Está apareciendo de gramos. Recuerda que nosotros para masa utilizamos gramo o kilogramo, ¿no? O probablemente otras unidades que son toneladas, libras, etcétera, ¿no? Pero los más conocidos, kilogramo y gramo. Entonces, valor del ergio en gramos, ahí está, un ergio equivale a 1 gramo por centímetro cúbico, ahí está, perdón, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Pero estoy hablando de energía también. Entonces, ya está la conversión de ergios a masa, en este caso, sus unidades, lo que yo quiero trabajar en gramos, ¿no? Este es el valor de conversión. Bien, entonces, miren lo que me están hablando a mí también, es acerca de estalla, dice que estalla. Me están hablando de masa y me hablan de energía. Y hay una fórmula que implica, ¿no? La energía y la masa, y también la velocidad de la luz, ¿no? Y estoy colocando por eso aquí la constante, ¿no? De la velocidad de la luz. Antes de ir detallando esto, ¿cuál es esa formulita bastante conocida que nos propuso, ¿no? Y relacionó esto de la energía con la masa? Albert Einstein, ¿por ahí alguien se acuerda? A ver. ¿No? Por ahí. Muy bien, por ahí estoy viendo que algunos están, me dicen por acá, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Conocido, ¿no? Conocida esta formulita, ¿no? ¿Qué relaciona? Bueno, nos ayudó bastante en este caso Einstein, relacionando la energía con masas, ¿no? La energía con la cantidad de masa que yo voy a tener. Ya, muy bien. Entonces, mira, tengo la energía, tengo la masa, ¿no? Quiero saber en este caso la constante, la velocidad de la luz, si la tenemos, ¿no? Entonces mira por acá, su constante, ¿no? 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Y también su otra constante, si la quisiera yo en centímetros, ¿no? Porque justo estoy trabajando con ergios y ergios está en centímetros cuando lo he convertido a masas. 3 por 10 a la décima, ahí está, centímetros sobre segundo. O sea, ambas unidades para poder trabajar con la que yo desee, ¿no? O con metros o con centímetros. Ya voy a ver cuál elijo, ¿no? Y cuál me ayuda más en esta resolución de ejercicio. ¿No? Ahí está, valor de la luz. Muy bien. Sí, ahí está la formulita bastante conocida, ¿no? Que relaciona energías, masas. No, y mira lo que yo estoy diciendo ahorita. Simplemente he despejado mi masa porque es lo que me pide, ¿no? Dice, ¿cuál es la masa?
Eso es lo que me están pidiendo. A mí me interesa la masa. Yo despejé mi masa, ¿no? Ya esa velocidad al cuadrado, la velocidad del valor de la luz, lo pasé al otro lado dividir nada más. Y por aquí observa, por favor, préstame atención, ¿no? Está, yo quiero saber la masa, ahorita solo la masa contenida en esta cantidad de energía, ¿no? ¿Cuánto de masa se liberó por esta cantidad de energía? Eso es lo que yo voy a saber ahorita. Ojo. ¿Cuánto de energía dice que se liberó? 8 por 10 a la 13 ergios, ¿no? Ya, este ergio lo estoy convirtiendo a masa, ¿no? Gramos, ahí está. Gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ahí está. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Esto? ¿Estamos claros? ¿Esto de ergios? Sí, por favor, a ver al chat. Sí, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Por qué le ha puesto gramo por centímetro cuadrado? Si ahí dice ergio. Sí está claro, ¿no? ¿Sí? Ya, no hay preguntas. Muy bien. Y luego dice ser cuadrado, ¿no? El valor de la luz. Ya. Bueno, acá tenemos sus dos igualdades, ¿no? Para el valor de la luz, velocidad de la luz. A mí me conviene más el centímetro, ¿no? Porque el ergio está trabajando en centímetros, ¿verdad? Estratégicamente, ¿no? Estratégicamente, para poder hacer mis simplificaciones, ¿verdad? Ya lo habrás visto por ahí. Ya, entonces por aquí, observa, miren, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Bueno, estos centímetros, tú sabes que se van a ir, ¿no? Por acá también, ¿no? Pues está cuadrado, mira. No, y me va a quedar, ¿qué? Gramito nada más, ¿cierto? Entonces, esta es la masa que yo he obtenido de esa energía liberada, ¿no? ¿Cuánto era? 8 por 10 a la 13 ergios de energía. Esa es la masa que yo acabo de obtener. ¿Ahí estamos claros, chicos? ¿Hay una duda? ¿Estamos claros? ¿Sí? 0,89 por 10 a la menos 7, y ahí está la división de bases iguales, sus exponentes tú ya sabes. Sí, ¿no? ¿Está claro, chicos? No hay dudas, ¿no? Profesora. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Dice, ¿cuál es la masa de los productos no sustanciales? ¿No? Vamos, esta es la masa que se convirtió, ¿no? O sea, ya mi energía convertida en masa. Masa no sustancial, es decir, de todo, porque dice que estalló 1000 y obtuve de energía 8 por 10 a la 13 ergios. ¿Cuál es la masa no sustancial? O sea, lo que no se ha convertido, no se liberó como energía, ¿no? Masa no sustancial, por eso dice acá, ¿no? ¿Cuál es la masa o el producto no sustancial? O sea, lo que no me ha servido, ¿no? Porque al final eso no se convirtió en nada, ¿no? Entonces, por aquí nada más hacemos esta resta. Mira, esto es menos 7, ¿no? Y vamos a tener este resultado, ¿no? 9.999.9999, ¿no? Aquí si no, y les quiero colocar acá que no tenemos clave en esta respuesta, en esta pregunta, y quisiera saber si aquí hay alguna duda al respecto. ¿Hay dudas, chicos, acá, por favor? Para que me lo puedan hacer llegar a saber. Como se observa en el siguiente video, Ah, perdón, escuché varias voces, no pude. Ya, acá me dicen, Miss, el 0,89 me dicen por acá. El 8 dividido aquí, lo voy a colocar por acá, ¿no? El 8 aquí dividido en... Recuérdate que todo esto está elevado al cuadrado, ojo. ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Vamos con la pregunta 7, chicos. Ahora miren lo que dicen por acá. Dice, una arcilla parcialmente desecada
contiene 50% de óxido silícico y 7% de agua. Ya, me están dando porcentajes. La arcilla original tenía 12% de agua. ¿Cuál es el porcentaje de óxido silícico en la muestra original? Esta preguntita, ¿ya? Tiene que ver acerca de proceso de separación de impurezas, porque lo que yo estoy tratando de hacer es desecar, no estoy tratando de hacer probablemente una evaporación, ¿no? Tiene que ver con ese proceso para la materia, ¿no? Claro que ahorita me están hablando de óxidos y eso también tiene que ver con nomenclatura o funciones, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, voy a poner por acá por partes para que ustedes me puedan entender. Me hablan primero de desecado. Una arcilla parcialmente desecada, dice por acá, contiene lo siguiente. Mira, estoy colocando un círculo para que tú hagas referencia que esa es la masita de arcilla que hay, no sé. Y dice que el 50% es óxido silícico, o silicio, ¿no? Ahí le estoy poniendo, 50%. Le he puesto 50A, porque como no me dice cuánto es la cantidad, o sea, no me ha dicho, hay 1000 gramos de arcilla, y el 50% es óxido silícico. Como no me dice cuánto de arcilla hay, yo le he puesto ahí una variable, A, 50A, ¿no? Dice que es 50%. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Por qué le he puesto 50A? ¿Sí está claro? Pregúntame, por favor. 50% de óxido silícico. Ya, muy bien. 50. Luego dice que de esta arcilla parcialmente secada, tengo 7% de agua, ¿no? Ahí está. 7A. Y acá le he puesto otros 43A. ¿Por qué le he puesto 43? Por ahí, si alguien me puede indicar por qué le puse 43. Porque se desconoce lo que sea. Porque la diferencia del 100%. Exacto, muy bien, Miss, para que toda la masa sea un 100%, porque me están hablando de porcentajes, otras cosas que no sabemos qué serán, es un 43, 43, para completar nomás, como dice el libro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, estos son los porcentajes, o esta es la muestra, el análisis de la muestra de la arcilla desecada, ¿no? Desecada. Ahora mira, me hablan de la muestra original, ¿no? Dice, la arcilla, perdón, original contenía 12% de agua. Dice acá, ya, vamos con la muestra original. Esa es la muestra desecada. La muestra original, ahí le estoy colocando ese círculo, que es la muestra, ¿no? Dice que tenía, no me dice, dice 200% de agua. Mira, observa, ahí nomás. Le he puesto ahí, solo para repetir, silicio y otros, nada más. ¿Ya? Listo. Me hablan de porcentajes. Mis, acá me está dando más de 100%, ya. Un ratito, todavía vamos a estar ahí. No me dice si se modifica el silicio, nada. Me dice, ¿cuál es el porcentaje del óxido silícico en la muestra original? Eso es lo que quiero saber, ¿no? Ya, entonces, préstame atención, por favor. Ya, quiero saber, ¿cuánto fue aquí? ¿No? ¿Cuánto es este porcentaje en esta muestra original? Supuestamente era 50. Ya, observa, por favor. Entonces, por acá, mira, en la muestra original, ¿no? Yo tenía 50, 43A, porque eso era lo que yo tenía en desecado y en original, ¿no? Me sale de porcentaje, supuestamente solamente, ¿no? Sin el agüita, 93A, sin el agua, solo considerando el silicio y los otros, ¿no? Los agregados, 93A. Ahora observa por acá, por favor. ¿A cuánto equivale ese porcentaje? ¿A cuánto equivale? Al 88%, ¿verdad, chicos? ¿Ahí estamos claros? ¿Sí? En la original, ¿cierto? ¿Ahí hay dudas? ¿Ahí alguien se perdió? Por favor, dime. Si se perdió alguien por ahí. Miss, ¿por qué 88? Está claro, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Miss, a ver, lo voy a explicar, por si acaso por ahí alguien me está preguntando, Miss, ¿por qué 88? Ya.
Acá obviamente sí, ahí voy, hay algunos que ya me están poniendo. Mis, acá era 50 y acá era 43, ¿no? Y acá era 7 de agua. Eso sí sabemos. De aquí, de la muestra original, y yo le he colocado, no significa que sea 50, solo le he puesto, no significa que sea 50 y 40. Solo le he colocado para que tú te des cuenta en la suma, ojo, nada más. No, obviamente, no, pues están preguntando. Dice, la arcilla original tenía 12% de agua. La arcilla original tenía 12% de agua. Todo lo demás, se supone, todo esto de aquí, toda esta parte de acá, es lo que me falta para que sea 100, ¿no? Se supone, ¿verdad, chicos? Se supone. Suponiendo. Mira. Si es 12% de agua, se supone que este 50A y 43A, que me da 93, debería ser equivalente a que a 88, ¿no? Porque si es 12% de agua, todo lo demás que queda, tiene que llegar, para que sea 100, tiene que ser 88. ¿Ahí estamos claros? ¿Ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? O sea, Miss, de 88 para que llegue a 100, al 12% de agua. Sí, es que, Miss, ¿de dónde sale? Porque acá me dice, la arcilla original tenía 12% de agua. 12% de agua. Todo lo demás, y no sé cómo estará ese porcentaje ahorita, yo estoy asumiendo que es 50 y 43, ojo, pero no sabemos si está así. Todo lo demás es un 88%. Y todo lo demás, ¿cuánto me suma? 93A. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, muy bien, ya listo, ahora sí, Miss. Ya, muy bien. Listo. Seguimos. Ya, mira lo que estoy haciendo yo ahorita. Observa. Ese 93, ¿no? Ha pasado por el otro lado. Y el porcentaje, ya 1/100, ¿no? Ahí está. No, acá creo que nadie se perdió. ¿Por qué es que está apareciendo este en 90? No hay nada que se ha perdido aquí en 9300, ¿no? Estamos eliminando este porcentaje. ¿Sí? ¿Eso sí está claro? Sí, ¿no? Chicos, por favor. Por ahí alguien que... Sí, ¿no? El porcentaje. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Mira, silicio en la muestra original. Ojo, porque tengo el valor de A. Ya, observa. Yo quiero saber del silicio, ¿no? La muestra. ¿Cuánto es el porcentaje de silicio en la muestra original? Supuestamente, ¿no? Si es 50, pero yo le he puesto ahí 50, ¿no? Estamos analizando solo porcentajes, 50A, ¿no? Es ese 50, ¿no? Por el A, ahí está, mira, 88, sobre 9300, pero como me piden porcentaje, como me están pidiendo en porcentaje, no en cantidad, cuando yo quiero hallar en porcentajes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 100%, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Si tú quieres hallar tu porcentaje, ¿no? Por 100%. ¿Ahí estamos claros? ¿Sí? Es este 50 y todo este es el valor de A. Ahorita lo acabo de hallar, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Cuánto es su valor de A? Tomando en cuenta mi muestra original, porque me piden de la muestra original. ¿Ahí estamos claros? ¿Sí? Ya, muy bien. Mira, se van ahí los ceritos. ¿Y qué me va a quedar? Solamente la parte operativa, ¿no? 50, en este caso, por 88, entre 93, ¿no? Que me está saliendo ¿cuánto? 47,31 por ahí, ¿no? De silicio, en esta muestra original, ¿no? Ya, ahí, chicos, pregunto, un ratito, vamos a poner la clave de pregunto. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda, pregunta al respecto? No, Miss. Por favor, los que tengan dudas, a ver. Los que tengan dudas, por favor, a ver.
¿Está todo Miss, claro? al final solamente multiplico 50 por 88. Sí, el valor de A que acabamos de hallar, ¿no? Aquí. Este valor de A, ¿no? Que es 88 sobre 9300. Miss, ¿para qué me ha servido entonces esta primera imagen de la muestra desecada para poder obtener, pues, primero mis valores, ¿no? Silicio 50A, otros 43A, agua 7A. No, se supone que todo eso es el 100%, ¿no? Luego, en la segunda muestra, o sea, en la muestra original, ya no solamente me dicen cuánto, sino me dan también, dicen, ¿no? Contenía 12% de agua, ¿no? Entonces, como yo solo me quiero enfocar en la muestra original, dejo de lado mi muestra desecada y me enfoco solo en la original. ¿Para qué voy a calcular en este caso, mis masas o mis porcentajes en la muestra desecada? Si a mí lo que me están pidiendo es que trabaje con mi muestra original, me enfoco en esa nada más. Y mira lo que me dan de dato, ¿no? Me dicen de agua 12%. Todo lo demás, ¿qué debe ser? 93, ¿no? No, en este caso, todo la suma 93A tiene que ser igual a 88%, porque se supone que si el agua es 12, todo lo que resta debe ser 88, ¿no? Todo lo que resta. Eso es lo que hemos hecho y nos ha ayudado, ¿dónde? De los primeros datos que hemos tenido, ¿no? Nos ayudó para lo siguiente. Luego, recién que hemos hallado el verdadero porcentaje de óxido silícico en la muestra original. ¿Cuánto me ha dado el verdadero porcentaje en la muestra original? 47%, ¿no? Redondeado. ¿Y cuánto era en la muestra desecada? 50. ¿Eh? Dice acá, ¿cómo yo sé que en la muestra original tengo que poner 50A? Porque ese es el primer dato que me dan, ¿no? ¿Qué me dicen acá? En la muestra desecada contenemos 50% ¿de qué? De óxido silícico. Por eso le hemos puesto 50. Si me dieran 60%, 60A, 70%, 70A, ¿no? Lo que me hubieran dado de dato, ¿no? En este caso me dieron el porcentaje de óxido silícico en la muestra desecada, por eso le hemos puesto 50 y una constante, ¿no? ¿Ahora sí está claro? Ya, muy bien, chicos. Bien, nos vamos a quedar acá. Yo con el coordinador les voy a estar pasando las preguntas que quedan, ¿bien? Que también tienen que, en este caso, están relacionadas, tienen que ver con el tema de materia, ¿no? Un poquito con el tema de materia, sustancias simples, sustancias compuestas, ¿no? Y también con particularidades de los metales, ¿no? Aleación y quienes están componiendo, por ejemplo, acero, bronce, latón, ¿no? Mi recomendación, chicos, como siempre en este caso, es que ustedes puedan repasar esto del tema de materia, sobre todo diferenciando lo que hemos visto en la parte final, propiedades generales, ¿no? Propiedades extensivas generales y propiedades intensivas o específicas. Eso, más que nada, o sea, que buscar preguntas que estén relacionadas acerca de propiedades y también las preguntas que estén relacionadas con los cambios físicos y químicos, porque eso sí o sí, siempre lo he visto en los exámenes de admisión. Esto de los cambios físicos, los cambios químicos y las propiedades extensivas y las propiedades específicas. Entonces mi recomendación para este primer tema que nosotros estamos viendo es que ustedes puedan buscar preguntas relacionadas a esos dos puntos básicos. Bien, entonces, desde ya agradeciéndoles su participación a todos ustedes, a las chicas, a los chicos que han estado participando constantemente. Y nos estaremos viendo en la próxima clase, chicos. Cuídense mucho.